Nuestro canal no es uno de esos canales de How to Do. A veces alucino con esos vídeos, aunque confieso que los hay muy buenos. Pero hoy, aprovechando que estamos en la sede de SEAT en rodaje, vamos a contarte cosas que sí puedes hacer en tu coche, aunque no seas un crack de la mecánica. En este lío no me he metido yo solo, no. Ha sido una idea vuestra, en concreto de un seguidor, que tengo aquí el nombre, para no olvidarme, que es Nacho Díaz Tejedo 9610, y que ya sabéis que siempre que podemos procuramos complaceros, como es este caso, porque nos dais muy buenas ideas para hacer vídeos. Os decía que alucino con estos vídeos, que ahora se llaman How to Do, toda la vida se han llamado tutoriales, que hay algunos que son magníficos y hay algunos que explican cosas sencillas y hay otros que, bueno, me dejan sorprendido porque explican cómo cambiar un disco de freno o cómo cambiar el cigüeñal de un motor. Cosas complicadísimas. Esto me recuerda una anécdota porque en una revista en la que trabajaba había una sección que se llamaba bricolaje. Es verdad que ya llega un momento cuando tienes que hacer un bricolaje todas las semanas que no sabes qué hacer y gastamos una broma a nuestro director. Nos pusimos de acuerdo con un taller y entonces en el bricolaje, que era una secuencia de fotos, el título decía cambiar el motor y entonces se decía primer paso, abrir el capó, segundo paso, desatornillar el motor, tercer paso, secar el motor y el protagonista, el redactor, estaba el motor fuera con una grúa y señalaba con el destornillador. Tercer paso, cuarto, meter el motor y atornillarlo. Quinto paso, cerrar el capó. Y así se lo pasamos al redactor jefe, que cuando lo vio se lo pasó al director, diciendo, ¿no pensaréis publicar esto? No, por supuesto que no, porque cambiar el motor es bastante más complicado que todo eso. Nosotros, te lo adelanto, no vamos a ser tan ambiciosos. Ya que estamos aquí, yo creo que es nuestra segunda casa, nuestro segundo garaje hermético, la sede de SEAT en rodaje, donde nos ha invitado nuestro buen amigo Jaime Sánchez. Bueno, vamos a aprovechar para ver qué cosas puedes hacer tú mismo, sencillas, casi todas en un coche como este que tengo a mi izquierda, un coche clásico, este precioso SEAT 850 normal, o bien en este coche, un coche moderno, un Renault Clio, no Clio, he dicho Clio, pero es Clio, ya lo sabéis, moderno, que es el coche en el que hemos venido hasta aquí y que, por cierto, ya os lo adelanto, será nuestro coche del día. ¿Concesionario? ¿Sí o no? Antes de seguir, te voy a hacer una reflexión, porque muchos me preguntáis, ¿llevo el coche al concesionario? Yo os digo una cosa, si el coche es nuevo o muy nuevo, vamos a decir hasta 4 o 5 años, o si lo queréis vender en un futuro, mi consejo es que lo llevéis a un concesionario oficial a hacer todas las revisiones. Esto tiene dos ventajas. Una, en un concesionario oficial te van a hacer las cosas bien. Y dos, en el caso de venderlo el coche, el que tenga todas las revisiones en concesionario, tengas un historial del coche garantizado, ayuda a la venta e incluso te permite venderlo más caro. Os voy a contar un caso extremo que me afectó a mí porque yo compré un BMW, ya os he hablado de él muchas veces, naranjita, precioso, un 2002 TII, que tenía más de 40 años, más de 250.000 kilómetros y vais a alucinar. Todas las revisiones hechas en concesionario oficial. No hay que llegar tan lejos, pero hay operaciones, y aquí te describimos que si llevas el coche a un concesionario oficial, te las van a hacer allí. Y si lo llevas al coche a un buen taller de confianza, bueno, pues entonces sí, hay cosas que te vamos a contar que puedes hacerlas tú, te ahorras un dinerito y te quedas tranquilo. Aparte que hay cosas que ya veréis que son muy recomendables y para las cuales no hace falta llevar el coche al taller. Manos a la obra. Vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. La complejidad va a depender también del tipo de coche y de los años que tengas. Cuanto más joven es el coche, más complicado. Y cuanto más años tiene el coche, más sencillo. Rodrigo, no hagas comentarios ni comparaciones que te veo venir. Me voy a resistir en esta ocasión. Resistiré. Y vamos ya con el bricolaje. ¿Te animas? Presión de ruedas. Ya sabéis mi obsesión por vigilar la presión de los neumáticos. ¿Por qué? Porque da igual que el coche sea muy nuevo,
esté muy bien mantenido, tenga unos neumáticos estupendos o tú seas muy buen conductor. Si las presiones no son las adecuadas, es un peligro. Es muy sencillo, hay que mirarlas en frío y con un manómetro de confianza. Esperad un momento. O podéis tener esta pistola, que no enseño la marca porque no nos patrocina, que además de manómetro es compresor. La podéis llevar incluso en el coche, es de baterías. Con esto, mirar la presión. Yo recomiendo siempre mirarla al menos una vez al mes o cuando os vais de viaje. Tened en cuenta una cosa, que si vais de viaje, normalmente cargados, tendréis que modificar las presiones, especialmente del eje trasero, para ponerlas más altas. Insisto, es importantísimo mirar la presión de los neumáticos, por cierto, que también afecta al consumo, pero sobre todo a la seguridad. Comprobar niveles. Cada vez es más frecuente que los coches modernos, estos no, pero que los coches modernos te avisen cuando está el nivel bajo de aceite, de líquido de refrigerante, incluso de líquido de limpiaparabrisas. Pero claro, cuando te avisan ya es que está bajo. Tú lo puedes mirar antes de que esté bajo. Está claro que hay coches como este, donde pues da un poquito más de pereza mirarlo, porque generalmente está marcado en amarillo las cosas importantes. Por ejemplo, aquí tenemos el líquido de limpiaparabrisas y aquí tenemos la varilla del aceite. Ya sabéis que se saca, se mide. Ojo, para el aceite es muy importante tener en cuenta dos cosas. Lo ideal es tener el motor caliente, pero no en marcha, evidentemente, y dejarlo parar un ratito. Y muy importante que esté en un llano, porque si no, la medida que os va a dar es falsa. Vamos al coche clásico. En el coche clásico también tiene su varilla, pero todo es más fácil. Motor trasero y la varilla de aceite está aquí. Aquí no está marcada en amarillo ni nada que se le parezca, pero bueno, la podéis identificar. Más cosas. Bueno, es que hablamos de también otras cosas, como es el líquido de refrigeración. El líquido de refrigeración hay que mirarlo muy de vez en cuando. Un vistazo visual al vaso de expansión, que en este coche está aquí. Y aquí no se percibe bien, pero si se mueve, se ve cómo se mueve el líquido. Tiene una marca de máximo y mínimo. Lo importante, nunca se abre nada que tenga que ver con el circuito de refrigeración con el coche caliente. Eso de pongo un trapo, no, pones un trapo y sale el agua, puede salir muy caliente y salpicarte a la cara y causarte quemaduras. Así que eso olvídate. Y luego, ¿qué más iba a decir? Y una cosa muy importante, lo he dicho antes cuando hablo del líquido de limpiaparabrisas, que muchas veces se olvida. No echéis agua sola, por dos motivos. Una, porque el agua sola, si hace mucho frío, se congela y no tienes para vigilar, para lo limpias, para echar agua, porque está helada. Y luego además que el agua limpia lo justo, valga la redundancia, pero si le echas un poquito de jabón, que los hay ad hoc para ese tipo de uso, ese jabón hace que limpie mucho mejor. Así que tened en cuenta estos consejos que son muy simples. Limpiaparabrisas, los olvidados. Hay un amigo mío que dice, y me parece que está muy bien dicho, que si tú quieres saber cuánto cuida una persona su coche, vete a mirar las escobillas de limpiaparabrisas, porque son las grandes olvidadas. Yo estoy harto de oír, da igual que tengas un coche moderno o antiguo, bueno, están bien, si eso cuando pase el verano las cambio. ¿Qué pasa, que en verano no llueve? ¿Que en verano no tienes a veces necesidad de echar agua para limpiar el cristal, que se llena de mosquitos? Por cierto, voy a decir una cosa que siempre reivindico como usuario que soy de moto y de coche descapotable. Por favor, un poquito de por favor. Antes, lo típico que estás en verano y tienes separación de mosquitos y empiezas a echar agua y agua y agua y agua y darle el limpiaparabrisas. Mira si llevar detrás una moto o un coche descapotable. O incluso un coche normal, que el tío acaba de salir del túnel de lavado, se pone detrás de ti y le está echando agua sucia. Lo ideal sería hacerlo cuando no hay nadie cerca. Bombillas, no siempre. Cambiar las bombillas de un coche como este, de un coche moderno, que a veces no es cambiar la bombilla, cambiar gran parte del faro, no está al alcance. Os voy a decir una cosa, incluso hay mecánicos que no saben hacerlo, así que eso olvidaros. Ahora, en el caso de un clásico sí que es posible. Ojo,
clásicos y no tan clásicos, porque yo tenía un Volkswagen MK1 y se podían cambiar las bombillas fácilmente. En un coche como este, cambiar las bombillas, que se accede por detrás, o el piloto que lo sacas y sacas la bombilla, es facilísimo y redunda mucho si estás fundido, tienes una bombilla fundida, cambiarla. Sí que os recuerdo una cosa, que antes era obligatorio llevar un juego de bombillas, pero desde el año 2010 no lo es, porque como os digo, da igual que llevar a recambio, a lo mejor tienes que llevar un faro completo, pero es que si se te funden no vas a saber cambiarlo. Filtro de aire. Vamos a hablar del filtro de aire. Aquí, en un coche moderno, para empezar, ¿dónde está el filtro de aire? Esto es la centralita, pues es un coche híbrido. Aquí debajo va toda la inyección y aquí debajo es donde va, en esta zona, el filtro de aire. Bueno, en un coche moderno, sinceramente, no os metáis a cambiarlo. Pero, en cambio, si tenéis un coche clásico, a lo mejor no tan antiguo como este, pues la cosa es mucho más sencilla. Aquí seguro, le voy a hacer agacharse a Rodrigo, veis clarísimamente dónde va el filtro de aire, ahí dentro. Es quitar esta tapa que tiene aquí un tornillo, sacas esto que parece una sartén, pones el filtro y vuelves a poner el tornillo. Los coches más antiguos es bastante fácil de cambiar el filtro. Ojo, normalmente la marca te dice cada cuánto hay que cambiar el filtro, pero os voy a contar un caso real. Un amigo mío, muy aficionado a la hípica, que va a montar a caballo 2 o 3 días por semana y tiene que hacer casi 10 kilómetros de ida y de vuelta por un camino que está polvoriento. En ese caso hay que cambiar los filtros con más frecuencia, porque un filtro sucio, os lo recuerdo, va a hacer que vuestro coche probablemente corra menos y seguro gaste más. Sustitución del aceite. Cambiar el aceite, incluso en un coche tan moderno como este, es relativamente sencillo, porque quitas el tapón de llenado, debajo del motor te agastra por el suelo y quitas el tapón de vaciado y cae el aceite. Parece sencillo, pero hay varias cosas a considerar. La primera, ese aceite no lo puedes tirar en cualquier sitio, hay que llevarlo a un punto limpio, porque ese aceite, había gente que lo tira, y seguro cada uno lo sigue haciendo en el campo, bueno, contamina las aguas subterráneas de una manera tremenda, así que hay que recogerlo. En el mercado venden bandejas que a su vez tienen un tapón y sirven de recipientes, y lo puedes recoger y llevarlo a un punto limpio. La segunda cosa que hay que tener, que hay que tener en cuenta, cuando cambias el aceite, lo suyo es cambiar el filtro. En este coche ya es más complicado, es bastante más complicado. Si nos vamos al clásico, le voy a pedir a Rodrigo que me siga, la cosa es mucho más fácil, pero ojo, también hace falta tener un útil adecuado, porque no sé si lo veis, aquí el filtro, que es esta cosa redonda, es fácil cambiarla si tenéis una herramienta que agarra el filtro y lo podéis sacar. Otra cosa que hay que tener en cuenta, el tapón de llenado tiene una pequeña junta, no vale nada, es que a lo mejor te cuesta €1, medio euro, hay que cambiarla cada vez. Mi consejo es que si haces bricolaje, vayas un día y compres 10. Y otra cosa, que os vais a reír, pero yo conozco casos, lo voy a confesar, a mí me ha pasado una vez en una moto, que vacié el aceite y me puse a llenarlo y no había puesto el tapón. Yo echaba aceite, miraba y digo, no puede ser. Si no, no se ha llenado nada. Es que no había puesto el tapón de abajo. Así que parece una perogrullada, pero antes de echar aceite nuevo, verificad que habéis puesto el tapón de salida. Líquido de refrigeración. El líquido de refrigeración te aconsejan cambiarlo cada 40.000 kilómetros o 2 años. Tampoco es complicado y además es menos contaminante que el líquido normal. Pero bueno, en este coche es un poquito más complicado, si nos volvemos al clásico no es tan complicado. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, no echar agua ni un líquido de baratillo, porque un buen líquido de refrigeración tiene 2 ventajas. Una de las ventajas que tiene es que impide que se formen depósitos en el radiador, en el circuito, y te lo mantiene limpio. La otra es que tiene un punto de ebullición más alto. Cuando yo tenía este coche, pues desmontaba el radiador y me lo subía a casa cuando cambiaba el líquido de refrigeración, el radiador va ahí. ¿Por qué? Porque todo este aire que tenía impregnado aceite, cuando pasaba por el radiador con el polvo, conseguía taparlo. Ya sabéis que estos coches en concreto tenían forma de calentarse. Yo aprovechaba, cada 2 años, desmontaba todo, me subía el radiador a casa, lo limpiaba muy bien, cambiaba el líquido y, como nuevo, ya no se calentaba. Correas. En un coche moderno también lleva correas, pero primero,
es raro que se rompan y cambiarlas es un auténtico follón. Pero si tenéis un clásico, por ejemplo las correas están muy a la vista. Hay una que va del cigüeñal hasta la dínamo al alternador y otra que va del dínamo al alternador hasta el ventilador. Bueno, yo os recomiendo una cosa. Si tenéis un coche clásico de este tipo, practicad a cambiarlas en casa. A mí se me rompe, ahora las correas son mejores, pero se rompen con relativa facilidad. Yo llego a cambiarla casi sin herramientas y completamente a oscuras. Tenía una práctica porque en mi coche cogía correas baratas o de segunda mano y se me rompían con mucha frecuencia. Es algo que en un coche moderno no podéis hacer, pero que en un clásico, sobre todo dependiendo de la edad del coche o del tipo, no solo conviene hacerlo, sino conviene que sepáis hacerlo. Ruedas, permutación. Esto que voy a contar a veces ha resultado polémico, pero creedme que es así, que lo recomiendan todas las marcas de neumáticos. Los mejores neumáticos, los que están en mejor estado, los que tienen más dibujo, atrás. Yo siempre decía, en un coche como este, que tiene la tracción delantera, el peso delante, los frenos delante, mejor que los neumáticos los mejores vayan delante. Hasta que en radiocontrol corrí con un coche de tracción delantera y me di cuenta que si el coche se iba de atrás, era dificilísimo controlarlo, así que olvidaos, es más difícil controlar un deslizamiento del tren trasero que del tren delantero. Así que los mejores neumáticos detrás. ¿Qué pasa? Que para que duren más, lo suyo es ponerlos de delante, que se suelen desgastar más, salvo si el coche es propulsión posterior, ponerlos atrás. A veces se recomienda hacerlo en X, es decir, el delantero izquierdo, iría a la rueda trasera derecha. Y de la otra manera. Lo normal, y sobre todo si los neumáticos son asimétricos, es cambiar el que va delante, detrás y el de detrás, delante. No es complicado. Hay coches que con el gato levantan los dos ejes y es muy fácil. Si solo levanta uno, necesitarías un segundo gato o bien una borriqueta que vale 4 perras. Si cambian los neumáticos, cuando ves que se empieza a gastar más los de delante que los de atrás, consigues dos cosas. Consigues que tu coche sea más seguro y que los neumáticos te duren más. Y es bien sencillo. Darle cariño. Lo confieso que yo disfruto, pues me encierro en el garaje con mi coche, da igual que sea clásico o moderno, para hacer lo que yo llamo darles cariño. ¿Qué es darles cariño? Pues no sé, por ejemplo, ajustar el cierre de las puertas que tenéis aquí, si es un clásico o vienen esto otra parte, para que cierren bien y no sobresalgan, engrasar las bisagras. Una cosa muy importante, esto da igual que sea un coche moderno que uno clásico, todas estas gomas. Hay muchos productos, por ejemplo los abrillantadores salpicaderos, que aparte de quedar bonito, nutren a las gomas y las mantienen con flexibilidad, hacen que ajusten mejor. Yo lo uso en la de las puertas, también la del maletero, en todas las gomas del coche. Todo eso se agradece. Por ejemplo, otra cosa, que es poner grasa en los bornes de la batería, que eso ayuda a que no se sulfaten y a que no haya pérdidas y no haya ningún problema. También uso aceite del tipo 3 en 1 para engrasar también los cierres de capó, del maletero, incluso las cerraduras, porque sabéis que ese aceite tipo 3 en 1 tiene dos ventajas. Una es que lubrica, la segunda es que es hidrófugo, es decir, que saca el agua. Por ejemplo, yo solo hago después de lavar el coche. Bueno, todo eso y más cositas, mirar las presiones, como os he contado, todo eso yo lo llamo darle cariño. Si hay alguna cosa suelta, en fin, revisar el coche y mirarlo, porque el coche lo agradece. Yo la verdad es que encima me lo paso bien. Por cierto, que no os estoy hablando de qué tipo de productos, pero estamos preparando una serie de vídeos donde vamos a contar productos que son ideales para esto, para mantener tu coche, para darle cariño y para que tu coche esté siempre joven. Conclusión. He decidido, porque me lo habéis pedido vosotros, que voy a dedicar un poquito más de esfuerzo a hacer vídeos de este tipo. Ya os adelanto que pienso hacer algunos tipos de vídeos para explicaros qué productos son mejores para cada cosa. Y en cualquier caso, sí que os digo una cosa, si de verdad sois aficionados a los coches, darle al coche estos cuidados, darle ese cariño que os digo, es algo que el coche va a agradecer, pero por lo menos yo confieso que es otra forma de disfrutar de mis coches. Coche del día. Nuestro coche del día de hoy es este, que tiene un nombre larguísimo. Esta es la autorización que te deja la marca para permitirte utilizar el coche, que te autoriza a llevarlo. Os voy a leer el nombre del coche porque me llama la atención. Renault Clio Sprint Alpine E-Tech Full Hybrid 145. Bueno, la verdad es que este coche lo conozco muy bien, porque no la versión Alpine, sino la versión normal, es la que tiene mi pareja y conozco el coche muy bien, lo probé, fui a la presentación. Desde el primer día que lo probé en la presentación me llamó la atención el sistema híbrido. Ya sabéis que digo que
soy independiente y cuando algo no me gusta lo digo, pero cuando algo me gusta también lo digo. Es uno de los sistemas que más me gustan. Me gusta porque normalmente los híbridos cargan cuando tú frenas o retienes. Pero en este coche tiene una función que además Renault ha experimentado en la Fórmula 1, que consiste en que cuando el motor le sobra potencia, vamos a decirlo así, imagínate que vas en un llano, aceleras poco para ir a 120 y bueno, incluso de una ligera cuesta abajo y la potencia del motor térmico sobra, entonces te recarga la batería, con lo cual recarga la batería. Siempre digo que los híbridos no enchufables van muy bien en ciudad, pero es que estos también van muy bien en carretera. Os digo una cosa, es que ya os lo he dicho antes, que conozco bien este coche, mi pareja que se mueve mucho por ciudad, es que gasta menos de 5 litros, a veces incluso menos de 4,5 en este coche. Nosotros hemos venido a velocidades legales y hemos gastado aproximadamente 6,5 litros, incluso menos. Me gusta mucho el sistema híbrido. Luego, el coche de estabilidad va muy bien, pero esta versión Alpine me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque lleva este tipo de ruedas que, aparte de ser muy llamativas, pues son unas Continental, van francamente bien, pero lo que más me ha gustado es la amortiguación. Ya sabéis que una amortiguación buena puede ser firme sin ser incómoda. Este coche lo hemos llevado por carreteras muy viradas, viniendo aquí a Mil Marcos, a Seat en rodaje, carreteras muy viradas, y esas carreteras a mí me gustan rizadas y el coche va francamente bien. No es incómodo, pero lo sientes muy sujeto. Y luego ya sabéis también que la palanca de cambios, el coche es automático, pero tiene una función B que te permite reducir. El coche, claro, como me ve entrar y salir, pues se está volviendo un poco loco. Pues la tenéis aquí, que tú pones el coche, vas a ponerlo. Aquí sería la D para poder ir normalmente, pero cuando llegas a una curva y quieres retener, pues puedes pasar la palanca a la posición B. Y si la mantienes, por ejemplo, vas a una carretera muy virada y lo quieres mantener en la B para que retenga más, además mantiene más las marchas cortas. O sea, para conducción deportiva es un hallazgo. Bueno, y por lo demás es un coche que es bastante amplio, bien equipado. Yo diría que una de las mayores pegas que le pongo es que el maletero quizás es un poquito pequeño, pero bueno, es algo que le pasa a todos estos coches que en el fondo son coches de las dimensiones que tienen. Pero bueno, en resumen, a mí me parece que el coche va muy bien, me ha gustado mucho. Ya os digo que mi pareja tiene uno por recomendación mía y que creo que es un coche fantástico y por eso lo hemos elegido hoy como coche del día. Consultorio. Paco me dice que qué productos uso para mimar el coche, aparte de ese aceite tipo 3 en 1. La respuesta no te lo voy a dar, porque ya os he dicho que estoy trabajando en ello para poder ofreceros, bueno, contaros qué gama de productos considero que son los más adecuados para cuidar el coche. Pero es un compromiso que tengo con Paco y con todos vosotros. Juanan me dice que está pensando en atreverse a cambiar las pastillas del freno de su Golf MK1. ¿Qué me parece? Hombre, me parece que si tienes el sitio, las herramientas y ciertos conocimientos de mecánica, no es ninguna tontería, pero ojito, pocas bromas con los frenos. Aparte, como me dices, ver un tutorial o algo así, mi consejo es que si puedes, alguien que sepa, o incluso a tu mecánico, le dices que te cambie las pastillas y te quedas tú allí, que te enseñe y que veas ciertos trucos que son muy importantes, por lo menos la primera vez. Y a partir de ahí ya lo haces tú siempre. La verdad es que hoy, más que una despedida, voy a cerrar con un agradecimiento a Seat en Rodaje, que siempre nos acoge en su casa y además yo estoy feliz de venir aquí porque creo que es el mejor decorado que se me ocurre. Y lo de siempre, ya sabéis, espero vuestros comentarios, que os suscribáis, que os hagáis miembro, que compartáis el vídeo y lo más importante, espero veros, no sé si aquí, pero en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.